salmo que en los últimos días me ha ministrado muchísimo. Ha sido una palabra que la he trabajado en talleres de exégesis, de interpretación bíblica, y que lo hice mío, lo hice bien mío. Es el Salmo 42. Vamos a leer los 5 primeros versos y después usted me promete que se va a quedar ahí todo el tiempo que yo le diga. Sí, porque yo tengo mucho deseo de pedir. Mando lo suelto. Que Dios se manifieste. Amén. Como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui por la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Que Señor nos hable en esta mañana. Este salmo pertenece a una clasificación que se conoce cántico del individuo, igual que el Salmo 23. Es la historia de alguien que ha sufrido una situación delicada y se está comiendo la angustia, se está tragando su dolor. Ha venido un salmista, conoce la historia y la convierte en un himno, en un cántico. Pero cuando usted convierte una historia en un cántico, usted no puede poner todos los elementos porque le altera la lírica, le cambia la métrica. Hay cosas que no van a sonar poéticas, ¿verdad? Y entonces se ajusta. El trabajo de un exégeta es tratar de entrar en el documento bíblico y escarbarlo hasta llegar a su nivel más primitivo. El hombre que está dentro de ese salmo, al igual que tú y que yo, es una persona de carne y hueso con grandes sentimientos. Lo único que ha pasado es que en los textos que hemos leído, él expresa 3 tipos de crisis. Uno no la ve, pero está en él. La primera es una crisis espiritual. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, pero no de cualquier Dios, del Dios vivo. Una persona que está padeciendo sed de Dios es porque su vida espiritual se está secando agónicamente por alguna razón bien poderosa. Hay algo en la vida de este hombre que lo ha hecho compararse con un pobre cervatillo de bosque que emite un ruido grotesco cuando tiene sed. Los animales emiten muchos ruidos para aparearse,
ruidos para jugar entre ellos, ruidos para moverse, y el siervo emite un ruido descomunal cuando está padeciendo de sed, y él dice que así es el grito de su alma, porque tiene sed de Dios. Obviamente es alguien que conoce a Dios, porque una persona que no conoce a Dios no tiene esa sed. Es alguien que tiene una relación bien estrecha con Dios. Y en este momento, por alguna razón que más adelante el texto nos la va a decir, no lo siente, no lo vive, no lo escucha, no sabe de Él. Y cuando usted vive una situación de crisis, donde sus ojos cambian y deja de mirar al Señor para mirar la crisis, y deja al Señor para mirar el ídolo que tiene a su lado, y deja al Señor para estar mirando los asuntos materiales que está perdiendo, su alma se empieza a secar, porque usted quiere ver que Dios le resuelva los problemas para creer en Él. ¿Y quién le dijo semejante cosa? Porque en esta iglesia no fue. Si usted lo escuchó por allá por radio, en otro sitio. Aquí no. Lo que tienes que hacer es cambiar la mirada y dejar de mirar tu crisis para mirar a tu Dios. Que aun cuando el problema no se resuelva como tú quieres o esperas, Él estará contigo en medio de la crisis. Y Él dice que tiene sed del Dios vivo. Y la pregunta que uno se tiene que hacer en el ser es si hay dioses muertos. Contestación: sí, se llaman ídolos. Porque el hombre que está en ese salmo está rodeado de ídolos. Está en algún lugar donde le están presentando otros dioses que no hablan, que no escuchan, que no se mueven. Y Él dice: estos no son. El mío está vivo. Estos no son. El mío escucha. El mío habla. El mío se mueve. El mío se manifiesta. El mío se glorifica. Y de Él siempre tengo sed. Salta de una crisis espiritual a una crisis emocional. Y entonces dice: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Eso es depresión en cualquier día. Y en esa época no hay Zoloft, ni Maxil, ni Prozac, ni Pristin, ni Xanax para dormir por la noche. Que si alguien sabe lo que estoy hablando. No hay nada de eso. Gracias, Lucita. Y en su crisis, donde llora y llora y llora, ocurre un fenómeno que no está en el texto, pero está en la vivencia del personaje. La gente que entra en estos estados depresivos desarrollan pensamientos circulares y empiezan a rebobinar y a rebobinar y a rebobinar. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo lo voy a resolver? ¿Y qué voy a hacer? Y se acuestan y se despiertan y vuelven y se acuestan. Bueno, yo creo con eso mañana, y a la hora vuelve la mente, porque la mente no descansa, la mente no se detiene, la mente abusa con el ser humano y la mente se va de control. Y cuando la gente entra en esas crisis, se drena. Y usted siente que arrastra los pies. Y usted siente desánimo. Y no quiere orar. Y no quiere cantar al Señor. Y no quiere adorar. Ya China decía algo bien importante ahorita. La alabanza te alinea con Dios. Porque rompe todos esos ciclos. Y el enemigo de las almas, aunque no te puede poseer, porque tú le perteneces al Señor,
Y no puede entrar dentro de ti porque esa es zona prohibida donde está Dios. Conoce y sabe lo que pasa porque te ve en tus manifestaciones y empieza a recrudecer la crisis. Y de una crisis espiritual saltas a una crisis emocional, y de una crisis emocional saltas a una crisis social. Y se te rodea la gente y te empiezan a cuestionar. Y tú no eres cristiano. Ay, Padre, todo lo que te ha pasado. ¿Y tú quieres seguir yendo a la iglesia así? Yo como tú me voy a la iglesia. Porque tú desde que empezaste a ir a esa iglesia, algo te dan para atrás. Hay gente que ha venido a la iglesia en campañas donde yo he estado en otro sitio. Se convierten y cuando salen dicen que habían robado el carro. Pero qué bueno, porque Dios no convierte carro, convierte gente. El carro se puede resolver. Pero cuando se lo cuentan a otra gente, dicen, ve, por meterte allí. Porque casi nunca llega alguien a decirte, estoy contigo. Casi nunca llega alguien a decirte, yo sé lo que tú estás pasando. Casi nadie llega a decirte, voy a orar por ti. Casi todo el mundo llega a investigar lo que ha pasado, para adjudicar responsabilidades, para echar culpas, para decirte 40 cosas en la cara, para sentirte más miserable de lo que te sientes, y si pudieran te enterraban vivo. Y hay gente dentro de la iglesia que cree que eso es un ministerio. Y lo hacen al pie de la letra. Es como la gente que fue de Jairo y dijo, no tienes que hacerlo esto, tu hija está muerta. ¿Qué ha pasado con este hombre? Este hombre era un levita del templo. Lo dice en el verso 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud. Este es el hombre que dirige la gente en alabanza en el templo y los lleva a la presencia de Dios. Este no es cualquier individuo. Por eso en el verso 2 se pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Dónde un judío se presentaba delante de Dios? En el templo. Y él está preguntándose, ¿cuándo voy a volver a presentarme delante de Dios? Ahora haga la suma completa. Ídolos, sed de Dios, ausencia del templo, levita que dirige la congregación. Este es un hombre en el cautiverio. En el cautiverio de Babilonia, donde el imperio le está diciendo, tu Dios no era el más grande. Adiós, tú cantabas Jehová de los ejércitos, ¿qué te pasó? Te hemos destruido el templo, la casa donde vivía tu Dios. Oye, ¿dónde vive tu Dios ahora? Porque el judío tenía orgullo de haber levantado un templo donde vivía el único Dios verdadero. Cuando Babilonia entra en el 587 y barra el piso con Jerusalén, se lleva cautiva las clases altas, entre ellos los levitas, los sacerdotes, los escribas. Y el judío fue llorando todo el camino porque dejaba atrás la destrucción de un lugar donde había encontrado la experiencia única del Dios verdadero. Porque en toda la zona solamente ellos eran monoteístas, creían en un solo Dios, y no en un solo Dios cualquiera, en el Dios verdadero. Pero se quisieron adueñar de la experiencia. Y uno no puede encajonar a Dios en un templo y hacer creer que el mundo que lo quiera conocer tiene que meterse allí a conocerlo. Y hubo destrucción. Y al irse a ver a distancia, entra un hombre en crisis. Ya no tiene un lugar para cantar. Ya no tiene un lugar donde sentirse satisfecho y cómodo con la experiencia de Dios. Oiga, hermano, pero ¿sabe que yo aprendí en ese texto? Si le duele, es porque ama a Dios. Si tu prueba te está doliendo, es porque amas a Dios.
Si tu crisis te está pasando el robo por encima y tú sientes que te estás cayendo en canto y te cuestionas dónde está Dios, tú amas a Dios porque esperas en Él. Al que no ama a Dios y no espera en Él, no le importa la prueba, no le importa la crisis, sale en tu alma, resuelve sus cosas de otra manera, pero el que cae espellado de rodillas, llorando, pataleteando, protestando, gimiendo y diciendo ¿dónde tú estás? Es porque sabe que Dios está vivo, aleluya. Abrazar la prueba, comerse el dolor, vivir la angustia, para entonces poder sentir esa presencia gloriosa que se mete dentro de tu vida y te libera todas las cicatrices, diciéndote, mío eres tú, aleluya. Y mire cómo este hombre empieza a manejar su crisis. Y le dije que que Dios no le puede resolver el problema, porque no va a haber más templo. Dios no dice, no, confía en mí que te voy a levantar un templo nuevo. Y cuando eso pasa es porque están rompiéndote un esquema para formar otro. No va a haber templo, ese era tu esquema, pero tengo un esquema mejor para ti que viene de camino. Y el hombre empieza en el verso 5 a hacerse preguntas retóricas. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? En otro texto dice, ¿por qué andaré yo enlutado, como si Dios estuviera muerto? Y aprendí hace unos días atrás que uno no puede presentarle esa cara al enemigo. Mírate en el espejo de tu casa, allá en el baño solo, y mírate allí con tu crisis y habla con el espejo. Cuídate si el espejo te habla. Sí, entonces tiene otro problema. Pero cuando salgas de allí, sal contento. Sal contento a la calle. No dejes que los que te están mirando se aprovechen de tu aflicción para minar tu fe, para menguar tus fuerzas, para convertirse en saetas del enemigo y hacer de tu dolor un dolor mayor. Sal a la calle y cántate en victoria, aunque tú estés comiendo el pan de las lágrimas de día y de noche por dentro. Y este hombre hace dos expresiones, como ya pastoras, espectaculares. ¿Por qué te abates? Abatimiento es el estremecimiento del alma. Es cuando pasa algo que usted no tiene control sobre la situación y le causa un dolor profundo que no hay medicamento que se lo alivie. El medicamento te podrá bajar el nivel de los nervios, la tensión, te podrá poder dormir, pero no te va a quitar ese dolor. Pero para caminar el dolor está Cristo. Para que te cojan los brazos y te lleven la mano está Cristo, aleluya. Y vas a ver más adelante que lo que viviste había que caminarlo, pero que ya hoy no tiene poder sobre ti. Gloria a Dios. Y no solamente dice por abatimiento, la turba, la confusión, las preguntas de ¿qué hago ahora? ¿A dónde voy? ¿A quién hablo? Pero rápidamente, un levita, imagínense, se empieza a dar terapia en el espíritu y le dice al alma, párate ahí, déjame coger control de esto. Está bien que me abata, que me turbe por un momento,
Pero ¿sabe qué, hermano? Espera en Dios. Una orden seca al mundo interior. Espera en Dios. Confía. Lo último que se pierde en una crisis es la esperanza. No la esperanza de que lo resuelva, la esperanza de que Dios venga y entre en acción. En muchos momentos nosotros mismos formamos un cerco para que Dios no entre. Se llama el cerco de la autosuficiencia, el cerco de la autoindependencia, el cerco de la prepotencia. Y Dios, espérate aquí que yo voy a bregar con esto. Y mira, yo voy a hacer esto primero, esto después, esto. Y entonces tú, ¡sax!, entra y lo resuelve. Y Dios te pregunta, ¿en serio? Y uno destruyéndose dentro del cerco. Y él le da una orden seca al árbol y dice, no, ningún cerco. Espera en Dios. Hay que meterse dentro de Dios para esperar en Él. No es que esperes con Él. No es que lo esperes a Él. No es que esperes bajo Él, sobre Él, delante de Él, atrás de Él. Que esperes en Él. Que te muevas de tu zona y entres en su zona. ¿Cómo yo entro en la zona de Dios desde mi zona? Él lo dice ahí. Porque aún he de alabarle, aleluya. La alabanza te mueve de tu zona a la zona de Dios. Y con la alabanza, lo primero que hace es que rompe el pensamiento circular. Se rompe el pensamiento de cómo lo voy a hacer, porque empiezo a cantar, a alabar, y cuán grande es Él, y cuán grande es Él, y cuán grande es Él. Yo tengo espacio para pensar en nadie, en nada, en problemas, en crisis, en pruebas, en tribulación, en vida, la mente humana, en la mente divina, aleluya, a su nombre. Se rompe todo el esquema. Ya no me importa si el templo está o no está. Ahora es asunto de Dios y yo. Ya no tengo por qué estar pensando en alternativas. Ahora salto a la gracia y a Dios que me recoge en el camino. Lo segundo, que este hombre atenta contra toda su situación de vida, está en el verso 8. Y ahí atiende su crisis espiritual y atiende su crisis social. Y mira lo que dice Dios. Aquí se transforma. Aquí dejó de ser el débil en crisis y se convirtió en el hombre de Dios, en el adorador que pide el Señor en espíritu y en verdad. Usted no tiene que saber tocar guitarra ni piano para ser adorador. Usted lo que necesita es clavar sus rodillas en el piso y convertir el lamento de su crisis en la mejor canción que glorifique al Dios de las alturas. Y dice, esto es lo que va a pasar. De día mandará Jehová su misericordia. La misericordia de Dios solamente llega al ser humano si otra persona se solidariza contigo y siente empatía con tu vida. No hay iglesias perfectas, pero le tengo que decir, mi iglesia, que es esta iglesia, nuestra iglesia, es de la mejor iglesia que existe en toda Latinoamérica. Y una de sus grandezas y sus virtudes es la empatía, la solidaridad con la crisis de la gente, el amor y la pasión por las almas para traerlo a Dios, donde su crisis se convierte en bendición.
En esa expresión hay misericordia. Usted siente misericordia cuando un ser humano, aunque no le pueda resolver el problema, llega donde usted y le apoya y le dice: no te preocupes, el Señor nos va a sacar de esta como nos ha sacado de otra. No te preocupes, Dios está con nosotros. No te preocupes, el Señor nos ha dicho la última palabra. Olvídate de la orden médica y del récord médico. El Dios es el que dice la última palabra. Si te vas a sanar, te sana en el mismo quirófano. Si te vas a sanar, te sana como Dios quiera sanarte, pero tienes que descansar en la palabra de Dios, que en muchas ocasiones no la dice hasta el último momento. ¿Por qué? Porque quiere que dependas de Él, que te entregues por completo a Él, que desarrolles un compromiso con Él. Este hombre está diciendo: va a venir gente donde mí a decirme, Dios me ama. Va a venir gente donde mí a decirme, me acuerdo de ti. Yo iba desde Galilea, desde el monte Mizar hasta el Jordán, hasta donde estaba el monte Hermón. Yo soy los hermonitas que iba y cantamos, que tú nos dirigiste, yo me acuerdo. Y el recordar lo que hizo por Dios le va a dar vida y le va a traer misericordia. La memoria espiritual nunca muere. Es la memoria de tu relación con Dios. Si no estás cultivando una memoria espiritual con Dios, te vas a secar en la crisis. Porque lo que te va a mantener de pie es ese recuerdo de lo que Dios viene haciendo contigo día tras día, día tras día. Y cuando llegue el periodo de la crisis, tú puedas declarar: la crisis no será diferente a los otros días. Dios estará conmigo también en ella, día tras día, día tras día, día tras día. Aleluya. Pero mira qué cosa más grande. Dice: vendrá gente a acordarme esto y yo veré la misericordia de Dios. Dice: ¿y qué voy a hacer por la noche? Porque las depresiones en las noches son graves. Hasta los coquíes molestan. Hasta las matas de plátano parecen gente por la ventana. Uno oye voces. El viento le habla a uno. La lluvia. ¿Para qué sigue? Y aquí viene la salvación espiritual. Su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Es la parte final del mensaje. Pero escúchenme. Cántico en ese texto, en el hebreo original, significa arrullo. Yo no sé si usted alguna vez le cantó a su abuelita, pero a la mía le cantaba a mi hermano: ay, tú vete, meciéndose en un sillón de madera. Y en el swing swing mi hermano se iba de este mundo a los dormidos. Lo que el texto dice es que Dios va a llegar a la casa, lo va a coger en sus brazos, lo va a mecer y lo va a dormir. Porque mientras Dios te duerme, Él trabaja para ti y tu crisis. Deja que Dios te cante. Deja que Dios te arrulle. Deja que Dios te mesa. Y tú descansa en sus promesas. Y el pacto es que tu oración esté siempre hacia el Dios de tu vida. Fíjense que ya no es el Dios del templo.
ahora es el Dios de mi vida. Ya no tengo que ir al templo a buscarte. Rompió el esquema. Ahora Dios viene a verme. Un esquema nuevo. ¿En dónde tú estarás? Yo no lo sé, pero te aseguro algo. Dios lo sabe, y donde tú estés, Dios va a llegar con gente que te demuestren su amor y gente que escuche cómo Dios te arrulla para trabajar con tu vida. Que el Señor te bendiga.